Cuando aquella doctora apagó el monitor del ultrasonido a mitad del examen y me llevó a una sala cerrada con llave, supe que mi vida estaba a punto de desmoronarse, pero nunca imaginé que la verdad sería tan cruel. Mi esposo, el hombre con el que viví 45 años, había orquestado un plan tan elaborado para destruirme que aún hoy, a mis 68 años, me pregunto cómo no me di cuenta antes. La doctora tembló al entregarme aquellos documentos, y cuando leí la primera línea, entendí por qué. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Las manos de la doctora Carmen temblaban cuando cerró la puerta del consultorio y giró la llave en la cerradura. Yo estaba sentada en la silla de plástico azul, todavía con ese gel frío en la panza, completamente perdida. A mis 68 años, yo creía que ya lo había visto todo en esta vida. Crié a 3 hijos sola mientras trabajaba como maestra. Sobreviví a 2 cánceres. Enterré a mis padres y a mi hermana más chica. Pensé que nada más podría sorprenderme. Estaba equivocada. «Doña Beatriz», comenzó ella, y su voz era tan bajita que tuve que inclinarme hacia adelante. «Necesito platicar con usted sobre algo muy serio, algo que involucra a su esposo». Mi primer pensamiento fue que Roberto estaba enfermo. Cáncer, tal vez. Había estado raro últimamente, distante, siempre pegado al teléfono. Se me helaron las manos. Después de 45 años juntos, la idea de perderlo me aterraba, incluso con todos los problemas que habíamos enfrentado en los últimos meses. «¿Qué le pasó?», pregunté, y mi voz salió más aguda de lo que pretendía. «No es eso». Ella sacó un folder de adentro del cajón, un folder grueso, lleno de papeles. «Doña Beatriz, trabajo en esta clínica desde hace 15 años. Nunca en toda mi carrera me había visto en una situación como esta, pero no puedo quedarme callada». Abrió el folder despacio, como si estuviera manejando una bomba a punto de estallar. Y de cierta forma lo era. «Usted vino a hacerse un ultrasonido de rutina hoy. De sus riñones, ¿verdad? Por lo de la piedra que tuvo el año pasado». No esperó mi respuesta. Pero cuando busqué su historial en el sistema, vi el nombre de su esposo como contacto de emergencia, Roberto Cárdenas. Mi corazón se aceleró. Algo en la forma en que dijo su nombre, con esa mezcla de asco y lástima, me dio un escalofrío en la espalda. «Reconocí el nombre de inmediato», continuó ella, «porque hace 3 meses una joven de 24 años vino a este mismo consultorio, embarazada de 5 meses. El nombre del padre en la ficha era Roberto Cárdenas, la misma dirección que la de usted». El mundo se detuvo. Escuché las palabras, registré cada una de ellas, pero mi cerebro se negaba a procesar el significado. Roberto. Mi Roberto. Padre de un bebé. Con una mujer de 24 años. «Eso no tiene sentido», alcancé a decir. «Mi esposo se hizo la vasectomía hace 20 años. No puede tener hijos». La mirada que me dio en ese momento fue de pura compasión. Y fue así como entendí que venía algo mucho peor. Doña Beatriz, su esposo, se revirtió la vasectomía hace 2 años. Aquí, en esta misma clínica. Pagó en efectivo para que no quedara registro en el seguro de gastos médicos. Empujó un documento hacia mí. Estaba su firma. La fecha, el monto pagado. Todo registrado, todo real, toda la verdad. Sentí como si alguien me hubiera aventado al mar durante una tormenta. No podía respirar bien. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el papel. «¿Por qué me está contando esto?». La pregunta salió casi como un susurro. «¿Por qué no simplemente se quedó callada?». La doctora Carmen suspiró profundo. «Porque no es solo eso. Hace 3 semanas esa misma joven regresó aquí, llorando, desesperada. Dijo que su esposo prometió dejar a su mujer y casarse con ella en cuanto naciera el bebé. Prometió que ella y el niño tendrían todo. Una casa, seguridad, una familia de verdad». Hizo una pausa y me di cuenta de que estaba juntando valor para seguir. Me enseñó mensajes, cientos de mensajes entre ellos, y doña Beatriz. La doctora me tomó de la mano.
Su esposo le dijo a ella que usted tiene Alzheimer, que está en una etapa avanzada, que ya no reconoce a nadie, que pronto será internada en una clínica especializada. El suelo desapareció bajo mis pies. Dijo que en cuanto usted sea internada, él quedará libre para rehacer su vida, que el departamento donde viven está solo a nombre de él, que usted ya no tiene capacidad de administrar nada, que todo ya está organizado. Yo no tengo Alzheimer. Nunca he tenido. Mi mente está perfectamente lúcida. Hago crucigramas todos los días. Leo 3 libros al mes. Recuerdo el cumpleaños de cada nieto, cada compromiso, cada detalle de mi vida. Pero entonces empecé a recordar las cosas pequeñas. Roberto insistiendo en que dejara de manejar porque estaba peligroso para mi edad. Él cancelando mis tarjetas de crédito y diciendo que era para simplificar las cosas. Las visitas al médico a las que siempre se empeñaba en acompañarme, respondiendo las preguntas por mí. Las veces que me interrumpía cuando hablaba con nuestros hijos, diciendo, su mamá anda confundida hoy. Estaba construyendo una narrativa. Despacio, con cuidado, preparando a todo el mundo para creer que yo estaba perdiendo la cabeza. «Hay más», dijo la doctora Carmen, y su voz era aún más baja ahora. La joven me contó que su esposo tiene deudas, muchas deudas, de juego. Les debe más de 1 millón de pesos a unos prestamistas. Gente peligrosa. Ella dijo que él está desesperado por dinero. Puso otro documento frente a mí. Una carta poder. Mi firma al calce, o al menos algo que se parecía a mi firma. Él registró esto en la notaría hace 3 meses. Con este poder, él tiene control total sobre sus bienes. Puede vender, transferir, hacer lo que quiera. Yo no firmé esa carta poder. Jamás vi ese documento en mi vida. Es falso, dije, y mi voz salió firme por primera vez desde que entré a esa sala. Yo nunca firmé eso. Lo sé, la letra no es idéntica a la suya, pero está registrado oficialmente y combinado con el diagnóstico de Alzheimer que está sembrando. No necesitó terminar la frase. Entendí el plan completo en ese momento. Roberto me iba a refundir en un asilo, alegando que yo ya no podía estar sola. Con el poder falso, vendería nuestro departamento. Se quedaría con toda la lana. Pagaría sus deudas. Empezaría de nuevo con la amante embarazada. Y yo terminaría mis días encerrada en una institución, dopada hasta no saber ni mi propio nombre. ¿Por qué me está contando todo esto?, pregunté de nuevo, y esta vez había algo diferente en mi voz. No era miedo, era coraje, un coraje frío y calculado que no sentía desde hacía décadas. Porque mi mamá pasó por algo parecido, respondió la doctora Carmen. Mi papá le hizo creer que se estaba volviendo senil. Logró que toda la familia se lo creyera. Cuando descubrimos la verdad, ya era tarde. Él lo había vendido todo. Mi mamá murió 2 años después en un asilo de quinta, pensando que estaba loca. Me apretó la mano con fuerza. No voy a dejar que eso le pase a usted, no mientras yo pueda hacer algo. Me quedé sentada en esa silla por un largo rato. La doctora Carmen me trajo agua, me dio pañuelos. Se quedó ahí, en silencio, mientras yo procesaba todo. 45 años, casi medio siglo al lado de ese hombre. Crié a nuestros 3 hijos mientras él hacía carrera. Renuncié a mi propia profesión para ser la esposa perfecta, la madre dedicada, la ama de casa impecable. Cuando perdió el trabajo a los 50 años, fui yo quien sacó adelante a la familia dando clases particulares. Cuando quiso abrir un negocio propio, usé la herencia de mi madre para financiar su sueño. Y ahora planeaba encerrarme en un manicomio para quedarse con una chavala lo suficientemente joven para ser nuestra nieta. Cuando salí de ese consultorio, el sol todavía brillaba como si nada hubiera cambiado. La gente caminaba por la calle, riendo, hablando por celular, comprando bolillos en la panadería. La vida seguía normal para todos, menos para mí. Me subí al coche, ese que Roberto tanto insistía en que ya no debía manejar, y me quedé ahí sentada, con las manos en el volante, mirando a la nada. La doctora Carmen me había dado copias de todo, los documentos sobre la reversión de la vasectomía, las fichas de la amante, impresiones de los mensajes que la muchacha le había enseñado.
El poder falso, todo en un sobre amarillo que ahora estaba en el asiento del copiloto, tan pesado como una sentencia de muerte. Necesité 20 minutos para poder arrancar el coche. Mis manos temblaban tanto que fallé 3 veces al meter la llave. No era miedo por lo que descubrí, era la rabia. Una rabia tan profunda y antigua que parecía venir de algún lugar primitivo dentro de mí, un lugar que no sabía que existía. Manejé a casa en piloto automático. Nuestro departamento está en un edificio viejo, pero bien cuidado en la colonia Centro. Lo compramos cuando los niños todavía estaban chiquitos. Era apretado en ese entonces, pero perfecto para nosotros. Después de que crecieron y se fueron, el espacio quedó demasiado grande. Roberto siempre hablaba de vender y comprar algo más chico, más práctico. Ahora entendía por qué. Me estacioné en la pensión y me quedé ahí sentada otros minutos. El portero, don Mario, pasó y me saludó. Le devolví el saludo forzando una sonrisa. Todo normal, solo un día más en la vida de doña Beatriz. Agarré el sobre y subí al departamento. Roberto no estaba. Dejó un recado en el refrigerador. Reunión importante. Vuelvo para la cena. Beso. Esa letra bonita que conocía tan bien. La misma letra que firmó ese poder falso. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a leer todo de nuevo. Con calma, con atención. Cada documento, cada mensaje, cada detalle de ese plan elaborado para destruirme. Los mensajes entre él y la amante eran lo peor. No por la traición en sí. Después de 45 años, yo ya no era ingenua sobre los matrimonios, sino por la forma en que hablaba de mí. La vieja está cada vez peor. Ayer se le olvidó dónde guardó las llaves. Ya es hora. Mis hijos ya están preparados. Nadie va a cuestionar cuando la interne. Preparados. Mis propios hijos. Roberto había preparado a nuestros hijos para que aceptaran mi internamiento. Agarré el teléfono y le marqué a mi hijo el más grande. Marcos. Contestó al tercer timbre. Hola, ma, ¿todo bien? Todo excelente, hijo. Solo quería saber si vienen a comer el domingo. Claro, ma, siempre vamos. Una pausa. ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué preguntas? Ah, es que mi papá comentó que andas medio olvidadiza. Solo quería saber si todo está bien de verdad. Respiré hondo. Marcos, necesito preguntarte algo. ¿Tu papá platicó contigo sobre internarme en algún lugar? Silencio del otro lado. Un silencio demasiado largo para ser inocente. Mamá, no es así. Él solo comentó que tal vez necesitabas ayuda, que se está volviendo difícil para ti cuidarte sola, pero es pura precaución, ¿sabes? Por tu propio bien. Por tu propio bien. Las palabras que todo el mundo usa cuando quiere hacer algo terrible y seguir sintiéndose virtuoso. Entiendo. Nos vemos el domingo entonces. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Le llamé a mi hija la mediana, Julia, la misma historia. Papá dijo que necesitas cuidados. Es por tu bien, ma. Solo queremos que estés segura. No le llamé al más chico, Pedro. No hacía falta. Ya sabía lo que diría. Roberto había hecho la chamba bien. Sembró la semillita de la duda en cada uno de ellos. Se aseguró de estar presente en todas las visitas recientes, señalando cada vez que yo olvidaba algún detalle insignificante, cada vez que me confundía con un nombre o una fecha, cosas normales para cualquier persona de 68 años, pero que él transformaba en síntomas de una enfermedad grave. Miré alrededor de la cocina. ¿Cuántas veces cociné en este espacio? ¿Cuántos cumpleaños festejé aquí? ¿Cuántas pláticas importantes pasaron en esta misma mesa donde estaba sentada ahora, leyendo sobre cómo mi esposo planeaba destruirme? El departamento estaba a nombre de él. Lo descubrí en esos documentos. Cuando lo compramos, hace 40 años, pusimos solo su nombre por alguna razón burocrática que ya no recuerdo. En ese entonces, confié. ¿Por qué no habría de confiar? Estábamos casados. Lo que era de él era mío, y viceversa. O al menos eso pensaba yo. Fui al cuarto y abrí su closet. Busqué entre la ropa, en los bolsillos de los sacos, en los cajones. Encontré su celular viejo, el que dijo que se le había descompuesto hace meses. Estaba escondido en una caja de zapatos.
La batería estaba muerta, pero me lo llevé a la cocina y lo puse a cargar. Mientras esperaba, fui a mi propio closet. Al fondo, en una caja que no abría desde hacía años, estaban mis documentos antiguos, certificados de maestra, títulos y una escritura, la casa de Cuernavaca que mi mamá me dejó. Se me había olvidado, no literalmente, sabía que la casa existía, pero había dejado de pensar en ella como algo mío. Roberto siempre decía que era un elefante blanco, que costaba caro mantenerla, que debíamos venderla. Pero nunca la vendimos porque la escritura estaba solo a mi nombre, y yo siempre inventaba una excusa para posponerlo. Ahora entendía por qué insistía tanto, y por qué hizo ese poder falso. Necesitaba ese documento para poder vender la casa sin mi autorización. Su celular por fin prendió, sin contraseña. Típico de Roberto, siempre demasiado confiado, siempre creyendo que era más listo que todos. Abrí los mensajes, tenía cientos de ellos, con la amante que se llamaba Jessica, con abogados, con doctores, con agentes inmobiliarios. Cada mensaje era una pieza del rompecabezas, y cuando terminé de leer todo, el rompecabezas estaba completo. Roberto llegó a la casa a las 7 de la noche, como prometió. Entró hablando del tráfico, de la junta que tuvo, de lo cansado que estaba. Me dio un beso en el cachete distraídamente y se fue directo al baño a ducharse. Todo completamente normal. Solo un día más en la vida de nuestro matrimonio de 45 años. Preparé la cena como siempre. Espagueti a la boloñesa, su plato favorito. Puse la mesa, prendí una vela, serví vino. Cuando salió del baño y vio todo listo, sonrió de esa forma que solía derretirme el corazón. «Qué rico, amor. ¿Qué estamos celebrando?» «Nada especial», respondí sirviendo la comida. «Solo quise hacerte algo rico». Cenamos platicando de nimiedades. Él contó de un cliente difícil. Yo comenté del libro que estaba leyendo. Tomamos vino. Nos reímos de un chiste sin gracia que hizo. Cualquier persona viendo desde afuera vería a una pareja de viejitos cómodos el uno con el otro, disfrutando de una noche tranquila. Nadie vería el sobre amarillo escondido en mi cuarto. Nadie sabría que cada bocado de comida que daba, cada trago de vino, cada sonrisa que forcé, era una actuación. La mejor actuación de mi vida. «¿Cómo te fue en tu cita de hoy?», preguntó casualmente, agarrando más pasta. «De rutina, todo normal». «¿Y los riñones? ¿No regresó la piedra?» «No, todo bien. La doctora dijo que estoy excelente para mi edad». Él asintió, tomando más vino. No se dio cuenta de nada. Estaba tan confiado en su plan, tan seguro de que yo era una tonta ingenua, que no imaginó ni por un segundo que yo pudiera saber algo. Después de cenar, nos quedamos en la sala viendo la tele. O mejor dicho, él la vio. Yo fingí verla mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora, procesando cada información que había descubierto, cada detalle de su plan, cada forma posible de defenderme. No podía simplemente enfrentarlo, lo negaría todo. Diría que estaba confundida, delirando, que era mi edad, mi condición. Les hablaría a nuestros hijos y ellos vendrían corriendo, ya condicionados a creer que mamá estaba perdiendo el juicio. Me internarían antes de que pudiera probar nada. Necesitaba un plan mejor que el suyo, más inteligente, más cuidadoso y absolutamente implacable. Esa noche, cuando Roberto se durmió, y durmió profundamente, sin una pizca de culpa o preocupación, me quedé despierta mirando el techo. 45 años. Conocía a ese hombre desde hacía casi medio siglo, o al menos eso creía yo. Pero esa persona a mi lado, roncando tranquilamente, era un extraño peligroso que planeaba encerrar a su mujer en un manicomio para quedarse con una amante joven y huir de deudas de juego. A las 3 de la mañana me levanté con cuidado de no despertarlo. Fui a la cocina y agarré mi celular. Busqué en Google, abogado especialista en fraude de documentos. Encontré varios. Anoté 3 nombres. Luego busqué, cómo probar falsificación de firma. Leí artículos técnicos sobre peritaje grafoscópico, sobre cómo comprobar fraude en poderes notariales, sobre los recursos legales disponibles. Investigué sobre juegos de azar
y deudas ilegales, sobre cómo esas deudas no son jurídicamente cobrables, pero cómo los cobradores encuentran otras formas de recibir lo que se les debe. Investigué sobre reversión de vasectomía, sobre la tasa de éxito, sobre cuánto costaba, sobre cómo era imposible hacerse una sin dejar rastro en el historial médico. Y finalmente, investigué sobre diagnósticos falsos de Alzheimer, sobre cómo doctores sin ética a veces colaboran con familiares para internar a ancianos contra su voluntad, sobre las señales de alerta, sobre cómo defenderse. Cuando el sol empezó a salir, yo tenía una lista larga de cosas que necesitaba hacer, de gente a la que necesitaba buscar, de pruebas que necesitaba reunir. Roberto se había pasado meses planeando mi destrucción. Había sobornado gente, falsificado documentos, manipulado a nuestros hijos, traicionado nuestro matrimonio. Había hecho todo con cuidado, con paciencia, con atención meticulosa a cada detalle. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que dormía a su lado. Pensó que yo era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado ingenua para reaccionar. Pensó que 45 años de matrimonio me habían vuelto dócil, sumisa, incapaz de pelear. Estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. Al día siguiente, le dije a Roberto que iba a pasar el día con mis amigas, un grupo de maestras jubiladas que se reunía una vez al mes para comer y ponerse al tanto. Él apenas levantó la vista del periódico cuando me despedí. Diviértete, amor. No regreses muy tarde. Ya sabes que te cansas fácil. Otra semillita plantada. Otra sugerencia de que yo era frágil, limitada, incapaz. Pero no fui a comer con mis amigas. Me fui directo al despacho del licenciado Enrique Lemos, abogado especialista en derecho familiar y fraudes. Había conseguido una cita de emergencia llamando en cuanto abrió la oficina. El LIC. Enrique tenía unos 50 años, canoso, lentes de armazón grueso. Me recibió personalmente, cerró la puerta de la oficina y me ofreció café. No acepté. Tenía el estómago demasiado revuelto para café. Le conté todo, desde el principio, la cita médica, los documentos, los mensajes, el plan de internamiento. Le enseñé todo lo que la doctora Carmen me había dado. Él fue leyendo en silencio, y con cada página su expresión se ponía más seria. «Esto es muy grave, doña Beatriz», dijo finalmente. «Falsificar una carta poder es un delito. Puede dar de 2 a 6 años de prisión. Y si probamos que fue con la intención de defraudar y apropiarse de bienes, la pena puede ser aún mayor». «Quiero demandarlo», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Por todo. La falsificación, el intento de fraude, todo». «Podemos hacerlo, pero tengo que ser honesto con usted. Va a ser difícil. Él ya preparó el terreno diciendo que usted tiene problemas cognitivos. Sus hijos aparentemente se lo creen. Él puede alegar que usted está confundida, que está inventando cosas, que necesita tratamiento. Lo sé. Por eso necesito pruebas. Pruebas que nadie pueda cuestionar». El LIC. Enrique se recargó en su silla, pensativo. «Vamos a necesitar una evaluación psiquiátrica completa, hecha por un profesional imparcial, de preferencia designado por el juez, no por nosotros. Eso va a comprobar que usted está lúcida y capaz». «Excelente. Lo antes posible. También necesitamos un peritaje grafoscópico en ese poder, para probar que la firma es falsa, y necesitamos rastrear cuándo y cómo se registró en la notaría». Hizo algunas notas. La cuestión de la amante y el hijo, técnicamente no es ilegal. El adulterio ya no es delito en México, pero sirve como contexto, muestra su carácter, fortalece el caso. ¿Y la reversión secreta de la vasectomía? Tampoco es un delito en sí, pero contribuye a mostrar el patrón de comportamiento engañoso. Todo eso junto pinta un cuadro muy claro de lo que estaba planeando. Pasamos 3 horas en esa oficina. El LIC. Enrique me explicó todo el proceso legal, las etapas que tendríamos que seguir, los posibles desenlaces. No sería rápido, no sería fácil.
Pero era posible. Una cosa importante, doña Beatriz, dijo al final. Usted no puede, por ningún motivo, dejar que él sepa que lo descubrió. Si se entera, va a acelerar su plan. Puede intentar internarla de emergencia, puede falsificar más papeles, puede desaparecer pruebas, tiene que actuar como si nada hubiera pasado. Puedo hacerlo. Y otra cosa, tenemos que proteger sus bienes de inmediato, bloquear la posibilidad de que venda el departamento o la casa de Cuernavaca. Voy a meter una medida cautelar hoy mismo. Salí de ese despacho con una lista de tareas. Tenía que agendar la evaluación psiquiátrica. Tenía que juntar todos mis documentos personales y guardarlos en un lugar seguro. Tenía que empezar a tomar fotos y registrar todo. Cada plática extraña, cada comentario sobre mi supuesta enfermedad, cada intento de él por aislarme o controlarme. Pero antes que nada, necesitaba hacer una visita. Manejé hasta la casa de Jessica. La dirección estaba en los mensajes del celular de Roberto. Un edificio sencillo en una colonia de clase media. Subí al departamento 304 y toqué el timbre. Ella abrió la puerta ya con la panza enorme de embarazo. Joven, bonita, con ese brillo en los ojos de quien todavía cree en finales felices. Cuando me vio, se puso pálida. «Doña Beatriz, ¿puedo pasar?» Dudó, pero me dio paso. El departamento era chico, desordenado, con ropa de bebé regada por el sillón, fotos de ella y de Roberto en la repisa, una vida que ella estaba construyendo, basada en mentiras que él le contó. Me senté en el sillón sin que me invitaran. Ella se quedó de pie, nerviosa, con una mano en la panza. «Él dijo que usted tiene Alzheimer», comenzó ella, y su voz era casi desafiante. «Que ya no sabe nada, que...» «Sé lo que dijo». Mi voz salió calmada, fría. Mintió. «No tengo Alzheimer. Nunca he tenido. Mi mente está perfectamente sana. Y vine aquí a decirte que te engañaron tanto como a mí». Puse un folder en la mesita de centro. Copias de todo. Sus deudas de juego, los procesos que estaban a punto de caerle encima, el poder falsificado, el plan completo. Él te prometió que se iba a salir de la casa en cuanto yo fuera internada, ¿verdad? No respondió, pero vi en sus ojos que era cierto. Te prometió una vida juntos, una familia, seguridad para ti y para ese bebé. Una lágrima le rodó por la cara. Debe 1 millón de pesos, Jessica, a gente que no acepta deudas sin pagar, y su plan era usar mi dinero para pagar esas deudas. Después iba a desaparecer. Dejarte a ti y a ese bebé atrás también, tal como está intentando dejarme a mí. Está mintiendo, susurró ella, pero sin convicción. Lee los documentos, todo está ahí. Él no te ama, no ama a nadie más que a sí mismo. Dejé a Jessica con ese folder y salí sin mirar atrás. No sentía lástima por ella, no sentía coraje, no sentía nada más que una determinación fría y calculada. Ella había elegido meterse con un hombre casado, había creído en sus mentiras. Ahora estaba descubriendo el precio de esa elección, pero yo tenía problemas más urgentes que resolver. Fui directo al banco donde tenía mi cuenta personal, la que usaba para mis gastos chicos. El gerente, el señor Antonio, me conocía desde hace años. Le expliqué que necesitaba consultar todos los movimientos recientes y verificar si alguien más aparte de mí había intentado entrar a la cuenta. «Hace 3 semanas», dijo él, revisando el sistema, «un hombre vino aquí con una carta poder a su nombre. Dijo que usted estaba enferma y necesitaba hacer unos ajustes en la cuenta». Se me heló la sangre. ¿Y lo dejaron? No. El poder parecía legítimo, pero nuestro protocolo exige confirmación directa con el titular en casos así. Intentamos llamarla varias veces, pero nadie contestaba. Roberto. Seguramente interceptó las llamadas, borró los mensajes de voz, todo para que yo no supiera que el banco estaba intentando contactarme. ¿Y qué quería hacer este hombre exactamente? El señor Antonio se vio incómodo. Quería transferir todo el saldo a otra cuenta. Dijo que era para facilitar el control, ya que usted ya no estaba en condiciones de administrar el dinero sola.
Respiré hondo. Señor Antonio, quiero cancelar cualquier poder a mi nombre. Quiero poner una contraseña adicional a mi cuenta. Y quiero que, si cualquier persona aparte de mí intenta hacer cualquier movimiento, la operación sea bloqueada de inmediato y me contacten a mí. Ya le iba a sugerir eso, doña Beatriz. También creo prudente que considere cambiar de cuenta, tener un gerente diferente, crear una capa extra de seguridad. Hicimos todo. Nueva cuenta, nueva contraseña, nueva tarjeta, nuevos protocolos de seguridad. Y transferí todo el dinero que tenía a esa nueva cuenta, incluyendo los ahorros que mi mamá me había dejado y que estaban invertidos. No era una fortuna, unos 500,000 pesos en total, pero era mío, mi sudor, mi herencia, mi seguridad. Y Roberto no iba a ponerle las manos encima a ese dinero. Cuando salí del banco, eran las 4 de la tarde. Roberto iba a extrañarse si llegaba muy tarde. Así que manejé al centro comercial, compré algunas cosas sin importancia, guardé las bolsas para que se viera que de verdad había salido con las amigas. En la casa, encontré a Roberto en el sillón viendo el fútbol. Entré con las bolsas, comenté de la comida ficticia con las amigas, le enseñé las tonterías que había comprado. Apenas me puso atención. Estaba tenso, checando el celular constantemente. ¿Todo bien?, pregunté sentándome a su lado. Puro trabajo, nada importante. Pero yo sabía qué era. El banco le había avisado que el intento de entrar a mi cuenta fue negado. Estaba preocupado, intentando entender qué había salido mal en su plan. Cenamos en silencio. Después, mientras él regresaba a la sala, fui al cuarto y le llamé a mi hija Julia. «¿Mamá? ¿Todo bien?» «Hola, hija. Solo quería platicar un poco. Hace mucho que no tenemos una charla solo nosotras dos». Oí la sorpresa en su voz. «Claro, ma, dime». «Julia, ¿tu papá te comentó que estoy con problemas de memoria?» Silencio. Luego, él mencionó que se te han olvidado algunas cosas, que está preocupado. ¿Y tú te has dado cuenta de eso? Cuando estamos juntas, cuando platicamos, ¿crees que estoy confundida? Otra pausa. No, ma. Para ser honesta, no. Te ves normal, lúcida, como siempre has sido. Entonces, ¿por qué le creíste a tu papá? Porque es mi papá. ¿Por qué mentirías sobre eso? Esa es una excelente pregunta, Julia. Una pregunta que tú deberías hacerle a él. Colgué antes de que pudiera responder. Sembré la semillita de la duda. No podía contarle todo todavía. Mis hijos eran adultos, pero Roberto tenía 45 años de influencia sobre ellos. Necesitaba que empezaran a cuestionar, a observar, a darse cuenta de las cosas por sí mismos. En los días siguientes seguí con mi rutina normal. Me despertaba, preparaba café, platicaba con Roberto, fingía que todo estaba bien. Pero cada minuto libre que tenía, trabajaba en mi contraataque. El LIC. Enrique metió la medida cautelar. Un juez analizó los documentos preliminares y aceptó bloquear preventivamente cualquier venta o transferencia del departamento y de la casa de Cuernavaca hasta que el caso fuera investigado. Roberto no lo sabía aún. Esas cosas tardan en notificarse oficialmente. Hice la evaluación psiquiátrica. 3 horas de pruebas, preguntas, análisis. La psiquiatra, la doctora Margarita, era rigurosa e imparcial. Al final, firmó un dictamen certificando que yo estaba en plenas condiciones mentales, sin ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que pudiera afectar mi capacidad de decisión. El peritaje grafoscópico confirmó lo que ya sabíamos. La firma en la carta poder era falsa. Tenía parecidos con mi letra, pero era claramente una imitación. Un perito podría declarar eso en el juicio, y entonces vino la parte más difícil: hablar con mis hijos. De verdad esta vez. Agendé una comida con los 3, Marcos, Julia y Pedro, sin avisarle a Roberto. Le dije que iba al doctor, pero en realidad me fui a un restaurante al otro lado de la ciudad, donde sabía que ningún conocido me vería. Llegaron curiosos, preocupados. Todavía pensaban que los estaba citando para hablar de mi salud, para pedir ayuda con mi condición. Cuando todos estuvieron sentados, empecé. Sus padres se van a divorciar.
El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Marcos fue el primero en reaccionar. Mamá, ¿qué estás diciendo? Tú y mi papá llevan 45 años juntos. ¿Por qué? Porque su padre planeó encerrarme en un manicomio para quedarse con mi herencia y empezar de nuevo con su amante embarazada. A Julia se le cayó el tenedor. Pedro se puso blanco. Nadie dijo nada por largos segundos. Entonces puse 3 folders en la mesa, uno para cada uno. Todo está aquí, léanlo. Todas las pruebas, todos los documentos, la verdad completa. Marcos abrió su folder lentamente. Empezó a hojear. Vi cómo su cara iba cambiando conforme leía. Incredulidad, impacto, rabia, una mezcla de emociones que cruzaban sus facciones como una tormenta. Esto no puede ser cierto, susurró Julia, pero sus manos temblaban mientras sostenía los papeles. Es cierto, cada palabra, cada documento. Su padre falsificó un poder a mi nombre. Sobornó a empleados de una clínica para fingir que tengo Alzheimer. Se revirtió la vasectomía a escondidas hace 2 años. Tiene una amante de 24 años embarazada de 5 meses. Debe 1 millón de pesos a prestamistas. Y se pasó los últimos meses preparándolos a ustedes para que creyeran que me estaba volviendo loca, para que cuando me internara nadie dijera nada. Pedro empezó a llorar. Mi hijo, el más chico, siempre el más sensible, tenía lágrimas rodando por la cara mientras leía sobre la traición de su padre. ¿Pero por qué?, alcanzó a decir. ¿Por qué haría eso? Dinero, deudas, desesperación, y porque pensó que se saldría con la suya. Mi voz estaba firme. Ensayé este discurso mentalmente por días. Pensó que yo era demasiado vieja, demasiado ingenua, demasiado débil para darme cuenta o para pelear. Marcos cerró el folder con fuerza. Lo voy a matar. No vas a hacer nada, no hace falta. La justicia se va a encargar de esto. Ya metí la demanda. Va a responder penalmente por la falsificación. Va a perder todo y va a pasar tiempo en la cárcel. Pero necesito que entiendan una cosa. Miré a cada uno de ellos. A ustedes los manipularon. Su padre es muy bueno en eso. Manipular, mentir, hacer que la gente crea lo que él quiere. Lo hizo conmigo por 45 años. Lo hizo con ustedes. Lo hizo con esa muchacha que está embarazada. No estoy enojada con ustedes por haberle creído. Debí haberme dado cuenta, dijo Julia, y su voz estaba quebrada. Cuando me llamaste preguntando si creía que estabas confundida, debí haber puesto más atención. Ahora lo saben, ahora todos saben, y necesito que estén de mi lado en esto. Se va a poner feo, su padre lo va a negar todo, va a decir que la loca soy yo, que estoy inventando, va a intentar usarlos en mi contra. No lo va a lograr, dijo Marcos, y había una firmeza en su voz que me hizo respirar aliviada. Estamos contigo, mamá, hasta el final. Julia y Pedro asintieron. Mis 3 hijos, finalmente entendiendo la verdad, finalmente a mi lado. Era todo lo que necesitaba. Cuando regresé a casa esa tarde, Roberto estaba en su despacho, hablando por teléfono. Vi por la puerta entreabierta que estaba nervioso, caminando de un lado a otro, hablando bajito pero con urgencia. No, todavía no he podido. Ya sé que el plazo se está acabando, pero necesito más tiempo. Sí, ya sé qué pasa si no pago, pero... Me vio y colgó rápido. Hola, amor. ¿Cómo te fue con el doctor? Todo bien, solo chequeo de rutina. Le di un beso en el cachete, fingiendo no notar el sudor en su frente, la tensión en sus hombros. ¿Te ves estresado? ¿Algún problema en el trabajo? No, todo bien. Solo un cliente latoso, nada del otro mundo. Pero no era un cliente, era un prestamista. Sus deudas estaban venciendo y no tenía cómo pagar. Su plan perfecto se estaba desmoronando y él ni siquiera sabía cuánto. Esa noche preparé una cena especial. Lasaña, el plato que más le gustaba, el que hacía en los cumpleaños y fechas especiales. Prendí velas, puse vino, arreglé la mesa con el mantel bueno. Cuando lo vio, se sorprendió. ¿Qué estamos festejando? 45 años, Roberto. Cumplimos 45 años de casados la próxima semana. Pensé en celebrar por adelantado.
Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Nunca le llegaba, me daba cuenta ahora. Mi madre tenía razón desde el primer día. 45 años, repitió él, sirviendo vino. ¿Cuánto tiempo, no? Sí, toda una vida. Levanté mi copa. Un brindis, por nuestro pasado y por nuestro futuro. Chocó su copa con la mía. Por nuestro futuro. Tomamos, cenamos, platicamos de recuerdos viejos, nuestro primer departamento, cuando nacieron los niños, viajes que hicimos. Estaba relajado, pensando que me había engañado una vez más, pensando que su plan seguía en marcha. ¿Te acuerdas cuando tuviste aquel problema en la chamba? Pregunté casualmente. Hace 20 años, cuando perdiste el trabajo y te quedaste meses sin conseguir nada. Me acuerdo, fue difícil. Y yo usé la herencia de mi mamá para abrir tu oficina. 50,000 pesos, una fortuna en ese entonces. Sí, nunca voy a olvidar eso, tú me salvaste. Y cuando tu negocio iba mal, hace 10 años, yo regresé a dar clases particulares por las noches para ayudar con los gastos, incluso después de trabajar todo el día. Siempre fuiste increíble, Bea. Y todos estos años, Roberto, cada decisión importante, cada sacrificio que hice, fue siempre por ti, por nuestra familia, por nuestro futuro juntos. Me tomó de la mano. Y yo te agradezco todo, por cada día a tu lado. Lo miré a los ojos. Busqué alguna señal de remordimiento, de culpa, de humanidad. No encontré nada, solo el vacío de un hombre que aprendió a fingir tan bien que tal vez ya ni sabía qué era real. Es bueno saberlo, dije, retirando mi mano suavemente. Porque muy pronto vas a tener la oportunidad de demostrar qué tan agradecido estás. Frunció el ceño. ¿Cómo que qué tan agradecido? Nada, solo pensando en voz alta. Sonreí. ¿Más vino? Los siguientes días fueron una cuenta regresiva. Yo sabía que en cualquier momento Roberto sería notificado oficialmente del bloqueo de los bienes y de la demanda que yo había interpuesto. Sabía que cuando eso pasara, todo explotaría. Por eso usé cada segundo para prepararme. Transferí todas mis cosas importantes a casa de Julia. Ropa, documentos, joyas que eran de mi madre, fotos viejas, todo lo que tenía valor sentimental o económico. Dejé en el departamento solo lo básico, lo suficiente para no levantar sospechas. También busqué un departamento chico para rentar. Encontré un estudio acogedor a 3 cuadras de distancia. Nada lujoso, pero era mío. Un lugar donde Roberto no podría alcanzarme, controlarme o hacerme daño. El LIC. Enrique me mantenía informada de cada paso del proceso. La investigación estaba avanzando. La policía había empezado a revisar el poder falso. La notaría donde se registró estaba bajo la lupa. Aparentemente, Roberto también había sobornado a un empleado ahí. Sus deudas de juego fueron confirmadas. 1,000,000 de pesos a 3 prestamistas distintos. Los plazos habían vencido. Estaba recibiendo amenazas. Y Jessica, la amante embarazada, había ido a declarar. Después de leer los papeles que le enseñé, después de darse cuenta de que la habían usado, decidió cooperar. Dio su testimonio sobre las pláticas que tuvo con Roberto, sobre las promesas que le hizo, sobre cómo describía a su esposa como loca e incompetente. Fue un jueves cuando todo se derrumbó. Roberto llegó a la casa a media tarde, algo que no era común. Abrió la puerta con tanta fuerza que pegó en la pared. Traía 2 papeles en la mano, arrugados de tanto apretarlos. «¿Qué es esto?», gritó, agitando los papeles en el aire. Tenía la cara roja, las venas del cuello saltadas. «¿Qué demonios es esto, Beatriz?». Yo estaba sentada en la sala, tejiendo. Lo miré con calma. «Parecen documentos legales, Roberto. ¿Por qué no me los lees en voz alta?» «¡No juegues conmigo! ¿Metiste una demanda? ¿Bloqueaste las propiedades? ¿Me estás acusando de falsificación?». Dejé el tejido a un lado, despacio. 45 años aguantando sus mentiras, sus manipulaciones, sus planes. 45 años siendo la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que apoyaba todo lo que él hacía. Se acabó. Sí, hice todo eso,
porque descubrí lo que planeaste hacerme. Se puso blanco. Por un segundo, solo un segundo, vi miedo en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Estás confundida, Bea. Déjame explicarte. No estoy confundida. Nunca lo he estado. Sé lo de Jessica, lo del bebé, lo de que te revertiste la vasectomía a escondidas, lo del poder falso, lo del plan de refundirme en un asilo. Sé todo. Se tambaleó, se sentó en la silla más cercana. ¿Quién te contó esas mentiras? No son mentiras. Y lo descubrí yo sola. Bueno, con algo de ayuda de una doctora muy decente que no quiso ser cómplice de un crimen. Beatriz, no entiendes. Déjame explicarte. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Planeaste destruirme, falsificaste documentos, les mentiste a nuestros hijos, embarazaste a una chava y le prometiste un futuro que nunca pensaste darle. Todo para robarte mi herencia y pagar tus deudas de juego. Abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. Estaba buscando las palabras exactas, el argumento perfecto, la manipulación precisa que siempre le funcionó conmigo. Pero por primera vez en 45 años, no encontró nada. Los niños ya saben, continué. Les enseñé todo. Las pruebas, los documentos, los mensajes, están de mi lado. ¿Pusiste a mis hijos en mi contra? Ahora había rabia en su voz. Rabia real, sin disfraces. No tuve que hacerlo. Tú lo hiciste solito cuando les mentiste sobre mí, cuando los manipulaste para que creyeran que me estaba volviendo loca. Roberto se levantó, empezó a caminar de un lado a otro. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, un plan B, lo que fuera. ¿Cuánto quieres?, preguntó finalmente. Para que esto desaparezca, para que retires la demanda. ¿Cuánto? Me reí. Fue una risa amarga, pero genuina. ¿De verdad crees que se trata de dinero? ¿Después de todo lo que hiciste? Todo siempre es por dinero, Beatriz. ¿Cuánto? Nada. No quiero nada de ti. Quiero el divorcio. Te quiero lejos de mí. Y quiero verte responder ante la ley por todo lo que hiciste. Dejó de caminar. Me miró y por primera vez vi odio real en sus ojos. No vas a poder probar nada. Voy a decir que tú falsificaste los papeles, que estás confundida, que necesitas ayuda. Los doctores me van a apoyar. ¿Qué doctores, Roberto? ¿Los que sobornaste? Porque ellos ya están cooperando con las autoridades. ¿O te refieres al psiquiatra imparcial que me examinó y certificó que estoy perfectamente sana? Se puso todavía más pálido. El peritaje ya probó que no fui yo quien firmó ese poder. El banco tiene el registro de tu intento de robarme mi dinero. Jessica ya dio su declaración completa sobre tus promesas y mentiras. Tengo copias de todos tus mensajes, hasta los que hablan del plan para internarme. Roberto se desplomó de nuevo en la silla. Ya no era el hombre confiado y controlador. Era solo un hombre viejo y desesperado, viendo su castillo de naipes caerse. Y hay una cosa más, dije, levantándome. Tus prestamistas ya saben que no vas a poder pagar, porque yo me aseguré de que lo supieran. Les mandé información anónima a cada uno. Saben de la demanda. Saben que no te voy a dar ni un peso. Saben que tu plan falló. No hiciste eso. Su voz era un susurro horrorizado. Lo hice, y ahora vas a tener que arreglártelas con ellos, tú solo. 2 meses después, estoy sentada en el balconcito de mi estudio, tomando un té y viendo el atardecer. Es un espacio chico, pero es mío, completamente mío. Y por primera vez en décadas me siento libre. El proceso penal contra Roberto va caminando. La Fiscalía aceptó el caso basándose en las pruebas que presentamos. Falsificación de documento, intento de fraude, soborno. Va a responder por todo. Su abogado intentó llegar a un acuerdo, pero lo rechacé. No quiero acuerdos. Quiero justicia. El divorcio se terminó la semana pasada. No pedí pensión, no le pedí nada. El departamento se vendió y nos dividimos el dinero a la mitad, como marca la ley. La casa de Cuernavaca se quedó conmigo. Siempre fue mía de todos modos. Roberto no peleó. Creo que estaba demasiado ocupado tratando de esconderse de los prestamistas. Sí, los prestamistas.
Cuando se dieron cuenta de que no iban a cobrar, se pusieron creativos. Roberto se ha tenido que mudar 3 veces. Le quemaron el coche. Le dieron una golpiza que lo dejó en el hospital una semana. La policía no puede protegerlo porque oficialmente esas deudas no existen. Él solito se cavó su tumba. Ahora que descanse en ella. Jessica tuvo al bebé. Un niño. Me llamó hace unas semanas, llorando, pidiéndome perdón. Dijo que fue una tonta, que debió darse cuenta. Dijo que Roberto desapareció. No le contesta los mensajes. No quiere saber del niño. Me preguntó si podía ayudarla de alguna forma. Lo pensé mucho. ¿Esa muchacha me hizo daño? Sí. Pero Roberto la manipuló tanto como a mí. Y ese bebé es inocente. No tiene la culpa de nada. Así que le mandé unas chambritas y ropita que guardé de mis hijos. Y un cheque. No mucho, pero lo suficiente para que pase los primeros meses sin desesperación. No voy a ser su amiga. Nunca vamos a tener una relación cercana. Pero tampoco voy a dejar que un niño pase hambres por los pecados del padre. Mis hijos están bien. Marcos y Julia me visitan cada semana. Pedro vive lejos, pero me llama a diario. No le hablan a su papá. Intentaron al principio, pero cada plática acababa con Roberto intentando manipularlos, haciéndose la víctima, echándome la culpa a mí. Se dieron cuenta y tiraron la toalla. Mi nieta, la más grande, Sofía, me preguntó el otro día: «Abuela, ¿no estás triste? Fueron 45 años casada con mi abuelo». Y lo pensé antes de responder. Pensé en los años buenos, porque sí hubo años buenos al principio, antes de que me diera cuenta de quién era él en realidad. Pensé en mis hijos, en los nietos, en todos los recuerdos que armamos. Me pone triste el tiempo perdido, respondí. Los años que gasté con alguien que no me merecía. Pero no me pone triste el final. A veces, Sophie, lo más valiente que podemos hacer es empezar de nuevo, aunque tengas 68 años. Aunque haya pasado casi medio siglo, siempre hay tiempo para elegirte a ti misma. Me dio un abrazo fuerte y me dijo que cuando crezca quiere ser fuerte como yo. Eso me hizo llorar. He llorado mucho estas últimas semanas, pero no han sido lágrimas tristes. Han sido lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente ser dueña de mi propia vida. La casa de Cuernavaca se está remodelando. Voy a pasar temporadas allá. Tal vez me mude definitivamente cuando terminen los arreglos. Está cerquita de todo. Tiene un jardín donde puedo plantar lo que quiera y espacio suficiente para que me visiten los nietos. Empecé a pintar. Nunca lo había hecho en mi vida, pero siempre quise. Compré pinturas, lienzos, pinceles. Mis primeros intentos fueron fatales, pero voy mejorando. No importa si nunca llego a ser buena. Importa que lo estoy haciendo por mí, para mí, a mi modo. También regresé a dar clases particulares. No por la lana, tengo lo suficiente, sino porque me gusta, porque me hace bien encontrar mentes jóvenes, ayudarlas a aprender, a crecer. Porque enseñar siempre fue mi pasión, y durante años dejé esa pasión a un lado para ser la esposa perfecta. Ayer me vi con mis amigas, las maestras jubiladas que se juntan cada mes. Les conté todo lo que pasó. Se quedaron impactadas, horrorizadas, pero también orgullosas. Una de ellas me dijo: «Beatriz, te salvaste la vida». Y es cierto, me la salvé. Cuando esa doctora tembló al enseñarme los papeles, cuando mi mundo se vino abajo en ese consultorio, pude haberme rendido. Pude haber creído que estaba muy vieja, muy cansada, muy débil para pelear. Pero elegí pelear. Elegí ser fuerte. Elegí no aceptar ser la víctima del hombre que se pasó 45 años fingiendo que me amaba. Roberto llamó una vez hace 2 semanas. No le contesté. Dejó un mensaje de voz. Decía que lo sentía mucho, que había tomado malas decisiones, que si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Decía que todavía me amaba, que siempre me amó. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. No porque no le crea, aunque no le creo, sino porque ya no importa. Lo que él sienta, lo que él piense, lo que él quiera, nada de eso importa ya. No afecta mi vida, ni mi paz, ni mi futuro.
Él es el pasado. Y yo solo miro para adelante ahora. El sol ya casi se mete por completo. Los colores en el cielo están hermosos. Naranja, rosa, morado, todo mezclándose. Me termino mi té, agarro mi libro, prendo la lámpara de la terraza. Más al rato voy a cenar con Julia y los nietos. Mañana tengo clase particular temprano y el fin de semana me voy a Cuernavaca para ver cómo va la obra. Es una vida sencilla, tranquila. Nada que ver con los 45 años agitados que pasé al lado de Roberto. Pero es mi vida. Y es exactamente la vida que elegí para mí. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de algo, de haberme quedado tanto tiempo, de no haberme dado cuenta antes, de haber confiado cuando no debía. ¿La verdad? Sí, me arrepiento. Me arrepiento de haber dudado de mi madre cuando intentó avisarme. Me arrepiento de haberme tardado tanto en ver quién era Roberto de verdad. Me arrepiento de cada año, cada mes, cada día que desperdicié con alguien que no me valoraba. Pero no me arrepiento de haber peleado al final. No me arrepiento de haber sido fuerte cuando hizo falta. No me arrepiento de haberme elegido a mí misma, aunque fuera tarde, porque nunca es demasiado tarde. A los 68 años lo descubrí. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para tomar nuevas decisiones, para salvarte la vida. Y si hay una lección que aprendí de todo esto, es esta. Nunca subestimes a una mujer, especialmente a una mujer mayor, porque hemos sobrevivido a décadas de desafíos, criamos hijos, hicimos carreras, enfrentamos pérdidas. Somos de acero forjado en fuego. Roberto pensó que yo era frágil, que mi edad me hacía vulnerable. Descubrió, de la peor forma posible para él, qué tan equivocado estaba. Y ahora, mientras el último rayo de sol desaparece en el horizonte, sonrío. Porque mañana va a ser un nuevo día. Y por primera vez en 45 años, ese día va a ser completamente mío. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.